esto se va a prolongar hasta la adolescencia y también muchas veces hasta la adultez. Quiere decir que ahora el pensamiento actual cada vez es más fuerte en relación que el que tiene TDAH lo va a tener toda su vida, únicamente que va a tener variaciones en el tiempo. Más o menos a partir de la pubertad, este síntoma más llamativo de la hiperactividad o conducta motora aumentada va a disminuir, ¿no? Van a cambiar. Pero los otros elementos que vamos a ver, que son muchos elementos que llevan al diagnóstico de TDAH, van a continuar, ¿ya? Y esto, como les repito, en una proporción importante van a persistir toda la vida. Este cambio de la conducta motora aumentada, la hiperactividad, se produce alrededor de los 12 años aproximadamente. A partir de esa edad, el niño deja de ser hiperactivo, pero conserva las otras características y comorbilidades que ya vamos a ver también. Entonces pasamos a las diapositivas, ¿no? Bueno, estos son todos los puntos que vamos a tocar. Y esta es una lámina resumen de todo, donde en la columna de la izquierda se quiere decir que esto no es un fenómeno puramente conductual, sino que obedece a alteraciones estructurales, ¿no? O mejor dicho, a alteraciones biológicas de orden pues molecular por compromiso de receptores y neurotransmisores, que son los que van a condicionar algunos de los síntomas que están en la columna del centro, en que el niño pues no se concentra en una sola cosa, sino tiene múltiples focos de atención al mismo tiempo, que sus conductas motoras incrementadas los llevan a veces a situaciones de peligro, que su impulsividad y su poca motivación para el estudio los lleva a distraer a otros niños, a que no puedan, digamos, concentrarse por mucho tiempo en una sola cosa, sino que les sobrevienen ideas de juegos o de experiencias pasadas, en fin, ¿no? Con lo cual hacen difícil su inserción escolar. Y en la columna de la derecha ven a un niño que está como ensimismado, ¿no? Como soñando despierto, ¿no? Pensando en la nada, que es una característica que tienen estos niños, o si no, ocupándose de otras cosas que no son, digamos, el objeto de estar en una clase o en desarrollar una tarea. En la columna de la derecha también hacia abajo, esto les trae también algunas comorbilidades, como son los trastornos del aprendizaje, ¿no? Que son bastante frecuentes, como vamos a ver. Y en el centro se ve a un niño TDAH puber o adolescente aislado. Entonces, todas las situaciones previas vividas en la niñez, sus experiencias negativas en el colegio, sus experiencias negativas con sus compañeros, sus experiencias negativas con los profesores, con los padres, casi todos llamándoles la atención siempre, casi todos corrigiéndoles, casi todos castigándoles, casi todos ridiculizándolos, llevan a estos niños en su etapa de pubertad o adolescencia al aislamiento. Y ese aislamiento del grupo los lleva a tomar contacto con otros adolescentes que también son aislados, pero por otros motivos. Y generalmente son los que tienen conductas disociales. Como ustedes saben, los disociales
tienen dificultad para formar grupos, ¿no? Porque o si no los lideran, si no les hacen caso, si no hacen lo demás lo que ellos quieren, ellos no prefieren estar, no compartir, ¿no? Y entonces, en ambos casos hay un punto común donde caen siempre estos dos grupos de adolescentes, ¿no? Que son el consumo de sustancias ilícitas o de uso prohibido, ¿no? Que es bastante frecuente en los TDAH que no han sido abordados, diagnosticados, manejados, tratados, ¿no? Para que puedan sobrellevar su TDAH e insertarse en los grupos sociales. Esto es más o menos la historia de un TDAH, pero vamos a ver a qué se debe este asunto. ¿Qué es una cosa nueva? Esto no es algo nuevo. Se tiene registro de principios del 900 que hay cuadros de TDAH completamente descritos al detalle. Quiere decir que siempre ha existido, únicamente que de acuerdo al contexto de esta sociedad occidental, Stiller en Inglaterra, ¿no? Digamos, que tenían una, digamos, conductas y hábitos muy puritanos, ¿no? Eran digamos, de, de una filosofía religiosa también de tipo puritano, que cuando se enfrentaban a estos niños o adolescentes únicamente en ese contexto, podían diagnosticar que tenían fallas en el control moral. Y así incluso hasta se pensó más adelante, como hasta 1940, que no, que estos niños deberían tener unas lesiones cerebrales, no tan unas lesiones tan severas que le produzcan una paraplegia, como ya se conocía, pues, ¿no? La hemiplegia infantil, la paraplegia espástica de Litter, o sea, no a tal grado una lesión, sino pequeñas lesiones que le dan estas conductas y por lo tanto se le llamó daño cerebral mínimo. O sea, tenían las personas, los neurólogos, estaban seguros de que deberían tener daño cerebral mínimo. Pero más o menos a partir de 1970, fines del 60, de los 60, se empiezan a utilizar los estudios por imágenes, salen de moda las tomografías, se ponen al servicio de la medicina las tomografías y le empiezan a hacer tomografías a estos niños buscando estas lesiones y total no encuentran lesiones importantes y por tanto cambia el diagnóstico de daño cerebral mínimo. Más o menos para los principios del 70 se les empieza a llamar disfunción cerebral mínima. Y así siguen con ese, ya digamos, enfocándolo así, como no eran lesionados, sino que tenían disfunción de sustancias químicas que no los conocían todavía. Y posteriormente, por los años 1980, hay un gran desarrollo de la neuropsicología, en que empiezan a desarrollarse muchas baterías, ¿no? Para evaluar la función cognitiva de las personas y entre ellos a estos niños. Y los evalúan y encuentran pues que un componente muy importante de sus capacidades cognitivas era la inatención. Entonces cambia nuevamente el diagnóstico a síndrome de déficit de atención, le dan una importancia casi tan igual a la hiperactividad. Y en la actualidad se le conoce como trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, esa ha sido la historia, ¿ya? Esa ha sido la historia del TDAH a través del tiempo. Ahora, ¿qué es importante, qué es relevante o es una cuestión aislada?
esto del TDAH. Entonces, aparentemente no. De hecho, que no lo es. La mayoría de los estudios epidemiológicos indican que ocurre en más o menos 9.4%, ¿no? En promedio de la población pediátrica, es decir, entre los 2 a los 17 años, en Estados Unidos al menos. Si sacamos una proporción de ese 9.4% de toda la población pediátrica, de todos los niños hasta los 17 años, nos vamos a dar cuenta que en un aula de 25 alumnos habrá por lo menos 1 o 2 con TDAH, ¿no? Entonces, es importante y en este estudio epidemiológico del año 16 calculaban así en la población que de los 12 a los 17 ya de manera acumulada había más o menos más de 3 millones, ¿no? Y de 6 a 11, 2.4 millones y así. Y muchos estudios epidemiológicos igualmente consideran que están más o menos en ese rango. Esto es otro estudio epidemiológico, ¿no? Que lo coloca en el rango del 6.4, 6.1, ¿no? De la población. Y esto es una comparativa donde, por ejemplo, en Estados Unidos se ve que hay diferencias, ¿no? Que de manera en promedio, en Estados Unidos, en la primera línea, se observa que su prevalencia es del 3 al 7%, pero dentro de la población pobre puede llegar hasta el 16%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto, no? La interpretación que se le da es que pobreza y bajo nivel educativo van de la mano. Entonces, lo que pasa es que niños que tienen TDAH, este TDAH se ve exacerbado, ¿no? Cuando el manejo dentro del seno familiar es inapropiado, ¿no? Pobreza y bajo nivel educativo también está ligado a mayor violencia. Y entonces, si tenemos un niño que tiene estas características de TDAH, ¿no? Si está en un medio donde hay violencia y por la poca educación no hay un adecuado enfoque ni manejo, entonces se nota mucho más, ¿ya? Y en una manera más importante. Igual se ve, por ejemplo, que en África llega al 8.5%, mientras que en el Reino Unido es menor al 1%, ¿no? Y en países empobrecidos como Ucrania, que está hacia abajo, está alrededor del 19%, ¿no? En América Latina, América del Sur, está entre el 6 y el 11.8%. Entonces, es para que vean la variación y el sesgo que hay en relación a lo que es edad, perdón, a lo que es nivel cultural, nivel socioeconómico también, ¿ya? En relación al TDAH. Este otro cuadro epidemiológico es para ver que no hay tanta diferencia cuando se hacen las evaluaciones para TDAH, tanto en niños como en adultos, ¿ya? Vemos otra. Entonces, para tener una explicación de por qué ocurren estos fenómenos en estos niños diagnosticados de TDAH, niños, adolescentes y adultos, hay que tener en cuenta la importancia de los neurotransmisores en el cerebro. Los neurotransmisores están relacionados a la transmisión
de información en circuitos que existen en el cerebro que están destinados a una función cognitiva, a una función motora, a una función sensorial, en fin. Entonces, dentro del cerebro, dentro de del cráneo está la corteza cerebral, que es la que procesa, ¿no? Todo input sensorial, o sea, todo estímulo que nos ingresa por los sentidos es procesado por la corteza, y aquí juega un rol importante los neurotransmisores que están en el cerebro para que nos den una respuesta a ese estímulo que hemos recibido. En este caso, de todos los neurotransmisores que acá les pongo y que, digamos, juegan un papel importante en el proceso de los estímulos que llegan al cerebro, en el caso del TDAH, los más importantes en orden son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Esos son los tres que juegan un papel importante y en ese orden: dopamina, norepinefrina y serotonina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la falla? Normalmente, como ven ahí en este esquema, están viendo que hay una vesícula presináptica que está llena de dopamina, ¿no es cierto? Y que ante un estímulo eléctrico, ¿no?, se va a abrir esa vesícula, ¿no?, y van a salir las moléculas de dopamina y se van a acoplar a sus receptores, tanto postsinápticos como presinápticos. Estos van a encender nuevamente la función eléctrica, ¿no?, a través del paso de iones, y van a dar una función, porque esto se va a producir de manera encadenada en un circuito, ¿no?, de neuronas que están destinadas a una función determinada. Por decir, la función de la autoevaluación, la función de la motivación, la función de la planificación, y así, ¿no? Entonces, cuando funcionan bien, no hay ningún problema, se produce la función. Pero cuando el receptor está mal, entonces esa función no se produce. Lo mismo ocurre con los transportadores. Los transportadores igualmente son los que recogen, ¿no? Recogen. En este caso hemos puesto el ejemplo del neurotransmisor NE, que es la norepinefrina, ¿no?, que sobra, que ya, digamos, se contactó con su receptor postsináptico, pero sobra, entonces se recoge a través de los transportadores y regresa a la vesícula presináptica para almacenarse. En caso de que fallen los transportadores y no los recoge a tiempo, ¿no?, entonces se va a perder y se va a metabolizar, y cada vez se va a tener menos cantidad de neurotransmisor disponible, entonces no se va a realizar la función. Estas dos fallas, ¿no?, en los receptores y en los transportadores de estos neurotransmisores, dopamina, norepinefrina y serotonina, son los causantes de este TDAH, ¿no? Y eso es lo que se llama la neuroquímica del TDAH, ¿no?, donde, como ya repetimos, la dopamina, norepinefrina y serotonina son las importantes y están estas involucradas en la transmisión eléctrica de circuitos, ¿no?, por ejemplo, que pasan por el cíngulo anterior, ¿no?, por el núcleo caudado, ¿no?, por la región dorsolateral prefrontal, ¿no?, por el locus coeruleus en el tronco encefálico.
¿no? Cada zona va a tener una función. Y si por fallas de neurotransmisores no se activan, no hay la función y nos da el síntoma, ¿ya? La dopamina, por ejemplo, por definición, es el neurotransmisor motivacional, ¿no? Así se le llama, ¿no? Porque es el que nos da el impulso, la energía para hacer algo, ¿no? Y terminarlo de hacer, ¿no? Eso es la motivación, ¿no? Y entonces una disminución incluso puede llegar a causar una forma de ser llena de indecisiones, o sea, una personalidad indecisa, incluso en casos ya extremos, incapacidad para iniciar el movimiento. Como habrán visto, la dopamina actúa bastante en el lóbulo prefrontal. Entonces, cuando hay ejemplos de esto, ¿no? Hay ejemplos de esto en enfermedades estructurales, por ejemplo, en un tumor prefrontal o en una hidrocefalia hipertensiva que crece hacia adelante, ¿no? Y presiona la región prefrontal, el paciente entra en un estado que se llama mutismo aquinético, mutismo. Y el mutismo es ya el estado extremo de la falta de motivación. La persona solamente está mirando, indiferente, ¿no? Entiende, pero no responde a nada, ni se mueve, ni siquiera tiene el impulso, la motivación para caminar. Por eso se llama mutismo aquinético. Ese es el ejemplo extremo de una falla en esta zona prefrontal gobernada por la dopamina, ¿no? En este caso, como ya hemos dicho, hay una menor disponibilidad de receptores de 2, de 3, ¿no? Receptores de dopamina, ¿no? Y que van a producir fallas en mecanismos de recompensa y también de motivación. Otra de las funciones mediadas también por dopamina es la función ejecutiva. Y la función ejecutiva no es otra que la función planificadora. Y para planificar tenemos que inhibir nuestras conductas, cosa que no tienen estos niños. Estos niños y adolescentes y adultos que tienen TDAH no se inhiben, no se reprimen. Si desean algo, lo quieren agarrar inmediatamente o lo toman sin medir consecuencias, ¿ya? También esa función ejecutiva incluye una forma de memoria muy importante, que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria inmediata, ¿ya? Es la memoria inmediata. Si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio en este momento de nuestra memoria inmediata, yo les haría la pregunta y les diría algo que les he dicho hace unos 5 o casi 10 minutos. En orden de importancia, ¿cuáles son los neurotransmisores involucrados en el TDAH? Los que hayan pensado, por orden de importancia, dopamina, norepinefrina y serotonina, quiere decir que tienen activada su memoria de trabajo. ¿Y por qué? Porque la dopamina está actuando bien a nivel prefrontal, ¿ya? Entonces, esa es la memoria de trabajo. Estos niños no lo tienen. Y eso dificulta mucho su aprendizaje. Porque esta memoria de trabajo, esta memoria inmediata, sirve para encadenar nuevos conocimientos, unos encima de otros, se van engarzando, se van enganchando, se van ordenando, se van estructurando, ¿no? Entonces, como ellos no lo tienen, fracasan en el aprendizaje. Por eso una de sus comorbilidades es trastorno del aprendizaje. Y como a los niños no les gusta fallar, ¿por qué? Porque se desmotivan más, entonces ni siquiera ya quieren ir al colegio, no quieren hacer tareas porque tienen temor a fallar, porque ya lo experimentaron, porque se olvidan rápido. Igualmente, otra función ejecutiva es la vigilancia, el estar alerta. Y estos niños más bien son distraídos,
una de sus características es su distracción. Se distraen por cualquier, digamos, estímulo, aunque sea banal. Y la otra función ejecutiva, que ya también la mencionamos un poco antes, es la motivación, ¿no? Para hacer cosas y el planeamiento, ¿no? Es decir, para lograr un objetivo, yo debo estar motivado para hacer algo, para conseguir ese objetivo. ¿Y cómo lo consigo? ¿Lo agarro sin pensar en consecuencias o planifico? Planifico. Entonces, esas son dos funciones más que se llaman funciones ejecutivas y que a estos niños les falta, ¿no? Ellos no tienen motivación para el estudio, no planifican, todo lo quieren agarrar, están en un juego, quieren agarrarse la pelota, quieren que todos jueguen lo que ellos quieren, ¿no? Siempre están distraídos porque no hay vigilancia y son impulsivos, no inhiben sus respuestas y por eso entran siempre en problemas porque le pegan a un chico, le rompen su cuaderno o ellos se frustran y digamos, tiran las cosas y en fin, ¿no? No tienen respuesta inhibitoria. Ahí están viendo el lóbulo frontal, pero especialmente en rojo la región prefrontal. Esa es la zona rica en dopamina, ¿no? También en norepinefrina, ¿no? Y junto a ellas, la región dorsolateral del lóbulo frontal, por supuesto, tiene también un rol importante en la memoria de trabajo, en la planificación, ¿no? Que es la organización de tareas. La corteza prefrontal ventrolateral, o sea, hacia un lado, ¿no? Corteza prefrontal ventrolateral abajo, hacia un costado, también juega un rol importante en la inhibición, que es otra función que ya hemos mencionado, ¿no? Y la corteza, toda la corteza órbito-frontal, todo lo que está adelante y abajo, regula el comportamiento social y el balance entre la inhibición y la desinhibición, ¿no? Esas son las funciones que cumple esa zona del lóbulo frontal, especialmente en su región prefrontal, ¿no? En las conductas, ¿no? Entonces esto es lo que ya vimos, ¿no? Controla el comportamiento a nivel efectivo, tiene mucho que ver con la afectividad y la motivación también, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Toda esta zona que están viendo en color morado, ¿no? Es la región, la parte del lóbulo frontal, que es la región prefrontal, con todas las funciones que tiene. Pero no solamente esa función se trabaja a nivel de la corteza, sino se trabaja también en conjunto con algunos núcleos que también están de color morado, como son el núcleo accumbens, ¿no? Que está relacionado a la recompensa, al placer, ¿no? Y al área tegmental ventral. Entonces, como todas estas estructuras, como ven, están en la parte anterior del cerebro, a esto se le ha llamado el circuito anterior y que está relacionado con la función ejecutiva, la conducta motora, la inhibición y la desinhibición, ¿no? Y, como les repito, está mediado básicamente por dopamina, ¿no? Por otra parte, el sistema noradrenérgico
es un poco más relevante en la modulación de la atención y especialmente en la atención selectiva. Ya vamos a ver dentro de un momento que hay varios tipos de atenciones, pero más que nada en la atención selectiva, ¿ya? Y sobre todo para preservar la atención en el foco de importancia y no, digamos, cambiar de foco de atención en algo que no es relevante. Esta función está mediada por la norepinefrina o noradrenalina y tiene como elementos básicos, ¿no?, grupos neuronales que son ricos en norepinefrina. Uno de ellos es un núcleo grande que está en el tronco encefálico, que es el locus ceruleus, ¿no?, que es el que está directamente relacionado con la conservación de la atención, ¿no? Y también, por otra parte, está la corteza parietal, ¿ya? La corteza parietal. Entonces, estas zonas, tanto el locus ceruleus como la corteza parietal, forman un circuito destinado a la conservación de la atención, sobre todo la atención selectiva, ¿no?, para no dejarse distraer por otros estímulos externos. Aquí ven, esta es la zona en rojo del lóbulo parietal, ¿no?, que forma parte del sistema posterior, así como la dopamina era la que predominaba en el sistema anterior, es la norepinefrina la que predomina en el sistema posterior de la atención, ¿ya? Entonces, tiene un rol importante, como dice acá, en la orientación y atención selectiva, desconectando el foco de atención del blanco contralateral, o sea, desconectando otro estímulo, para que no perturbe la atención selectiva, ¿ya? Nuevamente es la corteza parietal, ¿no? Se habla de lo mismo, que está en relación a la alerta, a la atención. Y está mediado por noradrenalina, como lo dice también en, en estos párrafos, pero que ya lo hemos resumido, ¿no? Acá se está describiendo todo lo que es el sistema posterior, que tiene que ver la corteza parietal, que ya la vieron en color rojo en las anteriores. De ahí este circuito baja por los colículos superiores, pasa al núcleo pulvinar y de ahí pasa al locus ceruleus, ¿no? O sea, todo un trayecto que sigue este circuito posterior, ¿no? O sea, todas las estructuras, si ustedes revisan su neuroanatomía, están en la parte posterior, ¿no? La corteza parietal, los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores, que es sinónimo, el núcleo pulvinar y finalmente el locus ceruleus, que está en la parte posterior de la protuberancia. Ese es todo el circuito y acá lo están viendo. Este gran núcleo que ven abajo en azul, que está en la parte posterior de la protuberancia, ¿no?, es el locus ceruleus, ¿no? Aquí hacia atrás del tronco encefálico, ¿no?, está los colículos superiores e intermedios, forma intermedia el pulvinar, y de ahí hacia atrás la corteza parietal. Acá también nos están viendo igual, pero en rojo, el gran locus ceruleus, ricos en norepinefrina, y que ascienden, ¿no?, pasan por la parte posterior de los colículos superiores, el núcleo del pulvinar, y se van hacia arriba, hacia la corteza parietal en, digamos, circuitos mediados por norepinefrina.
Y aquí está la combinación de los dos sistemas, el sistema anterior y el sistema posterior. El sistema anterior, como ya les he mencionado, relacionados a la planificación, a la función ejecutiva, ¿no? A la inhibición, y el sistema posterior relacionado a la atención selectiva, ¿no? Bueno, entonces, como ya sabemos cómo funcionan, digamos, estas funciones y por qué están alteradas cuando estos circuitos no están funcionando bien. Ahora vamos al diagnóstico. Uno hace diagnóstico de TDAH cuando existen estos elementos, la inatención, la hiperactividad con impulsividad, y además estos tienen una personalidad un poco inestable también, porque acuérdense que sobre todo en el sistema anterior están pasando, ¿no? Por el cerebro medio, ¿no? Que es donde están los circuitos de las emociones. Entonces también, digamos, tienen su componente, ¿no? De inestabilidad, por cambios de carácter, por impulsividad, ansiedad, en fin, ¿no? Respecto a las fallas de atención, hablamos únicamente de las fallas de la atención selectiva, ¿no? Es decir, no pueden concentrarse estos niños en una sola cosa por mucho tiempo. Pasan, digamos, de su atención de un objeto a otro sin poder prestar atención selectiva a una sola cosa. Especialmente cuando se trata de situaciones de estudio, o sea, de conceptos, porque además de esta falla en la atención, ¿no? Tienen falla en la memoria inmediata o de trabajo que ya les mencioné, entonces se distraen demasiado. Pero sí tienen una atención sostenida que se puede ver cuando estos niños están frente a un televisor viendo dibujos animados o están con videojuegos. Pueden estar prestando atención a una pantallita, ¿no? Donde uno persigue al otro o uno lo mata al otro y que se corretean. Y bueno, ahí sí, pueden estar media hora, una hora, 2 horas con la vista pegada a la pantalla. ¿Por qué? Porque en esos casos no están construyendo ningún pensamiento, no necesitan una memoria inmediata para, digamos, enlazar un pensamiento, un concepto con otro. ¿Ya? Más bien ahí solamente son los estímulos fuertes, ¿no? Como los sonidos, los ruidos, los golpes, los que jalan su atención y por poco tiempo, porque estos juegos son bien rápidos. Eso es una forma. Y otra forma de atención es la atención dividida, que ellos pueden estar jugando con sus manos, pero también escuchando lo que le están hablando y parecen no escuchar cuando se les está hablando, ni escuchar a la persona o al profesor que está hablando, pero sí lo están haciendo, pero a la vez están jugando con una o dos cosas. Por eso ellos tienen esta forma que se llama atención dividida, ¿no? Bueno, el diagnóstico. Básicamente se utilizan criterios que están en escalas o en criterios que el más usado es el DSM-5, ¿ya? Pero también hay escalas como la escala de Conners para padres y escala de Conners para profesores. También ellos se les puede hacer un examen neurológico, pero especial, ¿no? Buscando lo que se llaman signos blandos, como son algunos movimientos involuntarios de tipo coreatetóxico que los tienen, asimetría de reflejos y sin cinesia, ¿ya? Pero, digamos, son agregados. No quiere decir que con eso hagamos diagnóstico o si no lo tienen, no lo descartamos, no es así.
Lo hacemos a través de la comprobación de criterios que están explícitos en el DSM-5 o en las escalas de Conners para padres o profesores, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para hacer diagnóstico de TDAH? No solamente uno ve a un niño inquieto, ¿no? O distraído y dice, ya, este tiene TDAH. No, tiene que cumplir criterios y características. Por ejemplo, su problema debe tener al menos 6 meses o más. El diagnóstico está establecido formalmente a partir de los 6 años, o sea, cuando está en primer grado. Aunque, evidentemente, así como le dije al principio, uno ya puede sospechar o decir o afirmar que es un niño con TDAH desde los 2, 3 años, ¿no? Porque es un niño excesivamente inquieto, distraído, impulsivo, en fin. Pero formalmente el diagnóstico es a los 6 años. De los 18 criterios, tiene que tener al menos 6, ya sea para hiperactividad, impulsividad o para inatención. Estas manifestaciones deben afectar su inserción social o académica y se debe descartar que esto se produzca, ¿no?, por problemas oposicionistas, ¿no?, por un problema cognitivo que le impida comprender, ¿no?, o por hostilidad. De estos criterios se puede llegar a la conclusión de que el paciente tiene un TDAH combinado, es decir, que tiene criterios tanto para hiperactividad como para inatención, o que puede tener un TDAH inatento cuando solamente tiene 6 criterios para inatención, o puede llegar al diagnóstico que tiene un TDAH hiperactivo impulsivo cuando tiene 6 criterios para hiperactividad e impulsividad y menos o ninguno para inatención. Cuando se trata de escalas o cuestionarios para adolescentes y adultos, únicamente se requieren 5 criterios, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características de la inatención? Digamos, estos son los criterios que uno tiene que valorar. Vamos, con frecuencia fallan en atender, y sobre todo porque omiten detalles a pesar de que ellos saben, digamos, el concepto. Por decir, se les pide que hagan una suma, ellos saben el proceso, lo comprenden, pero se olvidan de que en una suma tenían que llevar un número y agregarlo al final. Se distraen, no lo agregan y fallan y fracasan. Y eso es una situación repetida y ellos se frustran y ya no lo quieren hacer después. Ya hablamos el criterio B, que tiene dificultades para mantener la atención, ¿no? Tienen mucha dificultad, no les gusta leer, no les gusta sostener una conversación, no mantienen la atención en la clase. Criterio C, parecen no escuchar cuando se les habla, pero realmente es que están haciendo otras cosas, pero sí están escuchando. Pero parecen, ni voltean ni te miran, parece que no te escuchan. Criterio D, con frecuencia no siguen instrucciones ni terminan las tareas. ¿Por qué? Porque tienen impersistencia y eso es una falta de la motivación, ¿no? Únicamente quieren hacer tareas rápidas, fáciles, pero se distraen. Criterio E, son desorganizados. Criterio F, no les gusta hacer tareas largas o que demanden mucho esfuerzo mental, ¿no? Lecturas, comprensión lectora, no les gusta.
no fallan. Criterio G, con frecuencia pierden cosas. Un día pierden el lapicero, el cuaderno de control, se olvidan toda la mochila, los lentes, en fin. H, se distraen con estímulos irrelevantes, ¿no? Pueden estar, digamos, haciendo una tarea, suena el timbre, inmediatamente dejan de hacer todo para ver quién tocó. O si no, no necesitan ni siquiera de un estímulo externo, sino un estímulo interno de un pensamiento que los distrae. ¿Ya? Distinto. Criterio I son olvidadizos, ¿no? Son olvidadizos también, y eso lo conservan casi toda la vida. Criterios para hiperactividad. Frecuentemente están moviendo el cuerpo, ¿no? Están sentados, pero están moviendo las manos, balanceando los pies. B, se levanta de su sitio, no permanecen sentados. Incluso hasta para comer, la mamá los tiene que perseguir con el plato de comida. C, con frecuencia corretean, trepan y se ponen incluso en situaciones de peligro. D, generalmente tienen dificultades, ¿no? Para jugar tranquilamente. Generalmente están cambiando, no se distraen mucho con un solo juego, pasan de un juego a otro, en fin. Se parecen estar, digamos, impulsados siempre, como por un motor, no pueden estar tranquilos, les es difícil estar tranquilos, y esto les impide, digamos, su inserción social. Y finalmente hablan excesivamente, son verborreicos, ¿no? Para la parte de impulsividad, responden inesperadamente, es decir, uno no ha terminado de formular una pregunta y ellos ya están contestando, y ahí fallan también. Igual no les gusta esperar su turno, ¿no? No les gusta hacer filas, y también interrumpen conversaciones de otros, ¿no? O se inmiscuyen en juegos o conversaciones de los demás. Bueno, en el caso de hacer el diagnóstico ya en adolescentes, estos síntomas necesariamente, haciendo un análisis retrospectivo, tienen que ya haber estado presente antes de los 12 años. Es decir, el TDAH no puede aparecer en la adolescencia. Ya lo tienen que haber tenido, solamente que ha persistido y ha sido no diagnosticado. Otra cosa, estos síntomas tienen que estar siempre en los diversos ambientes donde se desenvuelve el paciente. Colegio, casa, en la calle, de visita con amigos, con familiares, en fin, en todas partes, ¿ya? Y que estos síntomas interfieran con su adaptación o inserción social, académica o laboral, etcétera, ¿no? A veces pueden tener los síntomas, pero si en la familia los padres lo pueden manejar, o si en el colegio los profesores y alumnos, compañeros, pueden manejarlo también y pueden ayudar a que, digamos, sea funcional, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Se hace el diagnóstico, pero no requiere medicación, ¿ya? Ahora, se tiene que descartar para hacer este diagnóstico que no tenga otro problema, ¿no? De tipo psicótico, depresión, etc. ¿Ah? Acá les voy a poner un ejemplo de cómo hacer un diagnóstico. Por ejemplo, tenemos en la columna de la izquierda de un paciente imaginario que falla porque omite detalles, tiene un punto. Parece no escuchar cuando se le habla, 2 puntos. Se distrae frente a estímulos irrelevantes, 3 puntos. Es desordenado, 4 puntos. Se niega a realizar tareas que le mandan esfuerzo, 5 puntos.
no alcanzó los 6. Entonces, podemos decir que no tiene inatención. Tendrá rasgos de inatención, pero no tiene el trastorno de inatención. Columna a la derecha. Hiperactividad. Siempre está moviéndose, actúa impulsado como motor, claro, moviéndose en su sitio. Además, actúa como impulsado como motor, o sea, corre, trepa, cruza la pista, en fin. No mide el peligro. No le gusta esperar su turno. Interrumpe, se inmiscuye en conversaciones o juegos de otros y habla demasiado, 6 puntos. Entonces, en este hipotético caso, el diagnóstico sería un TDAH a predominio hiperactivo impulsivo con rasgos de inatención. ¿Ah? Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos todos los criterios, cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con TDAH. Ahora, respecto a lo que son los estudios que se han podido hacer, se han intentado encontrar algunos otros elementos diagnósticos, digamos, ¿no? Pero realmente han sido hallazgos que son, ¿cómo les puedo decir? Que ocasionales y de pocas, en pocos casos, ¿no? Con lo cual, el diagnóstico del TDAH es clínico y se basa únicamente en los criterios que ya les he mencionado. ¿Qué es lo que han encontrado? Y vamos a pasar esto rápidamente. En algunos casos, disminución del volumen cerebral, otros, disminución del hemisferio derecho, otros, reducciones prefrontales y temporales, otros, el hemisferio derecho 3 a 5% menor que en controles, ¿no? Otros, incluso el vermis alterado, el vermis cerebeloso también. En las neuroimágenes, igual, disminución del núcleo caudado, en este caso el izquierdo en relación al derecho. En el cerebelo, como ya mencionamos, hasta incluso en pruebas funcionales, un flujo bilateral bajo en el cerebelo, ¿no? Hipoactivación de la corteza prefrontal y en el núcleo caudado, comprobando lo que ya por neuropsicología se sabía que habían fallas en esos lugares. Hipoactividad, ¿no? De la corteza dorsal, ¿no? Anterior, en problemas de atención. Igual, disminución en la dopamina, cosa que ya se sabía en el estriado. Disminución del flujo sanguíneo en el estriado y región prefrontal, ¿no? También menor actividad en la corteza prefrontal, núcleo caudado izquierdo. Ya, todo eso ya se sabía por neuropsicología, pero bueno, se ha comprobado, ¿no? En estudios funcionales, ¿no? Hipofunción del cíngulo anterior. Lo mismo acá en estos estudios funcionales por neuroimágenes, ¿no? Por ejemplo, cómo se observa la diferencia abajo en esta imagen, que está abajo a la derecha, en el cerebro que está a la derecha, se observa que en los núcleos basales, tienen menos color, ¿no? Menos color que los de la izquierda, que están en un anaranjado casi rojo, más intenso. En cambio en la derecha están más pequeños, están más amarillos y color más tenue, ¿no? Igualmente en la región prefrontal, en el lado izquierdo, que es el sujeto sano, se ve un color verde homogéneo. En cambio en el lado derecho, la región prefrontal está atenuada, ¿no? Es comprobación únicamente de lo que ya se sabía por estudios neuropsicológicos. Igualmente, el electroencefalograma es inespecífico. Se han encontrado alteraciones inespecíficas y bueno, solamente lo pongo para que sepan. Lo que sí es cierto es que las alteraciones genéticas existen y están comprobados. Hay mutaciones, ¿no? En los receptores
¿no? De dopamina, norepinefrina y de serotonina, ¿no? Y digamos, también el componente genético que se ha comprobado en el hecho de que si un gemelo tiene TDAH, el otro gemelo tiene hasta 80% de posibilidades de serlo también. Es decir, que es un factor genético muy fuerte, ¿no? Y esto es lo que ya vimos hace un momento, las fallas, ¿no? En los genes, ¿no? Que van a codificar para proteínas, ¿no? De los receptores y transportadores. Una de las cosas importantes del TDAH es que una vez que uno diagnostica TDAH, lo más probable es que tenga una comorbilidad asociada. Estos pacientes no solamente tienen el problema sino se asocian a problemas de conducta, de aprendizaje, tics o trastornos del habla. Tanto así que se dice acá, de todas las comorbilidades ven abajo, en la última línea, que únicamente el 31% del TDAH aparece puro. Y en la primera línea, 87% de niños con TDAH presentan al menos una comorbilidad. Y esto se grafica así. Ven en celeste todo este campo celeste significa el TDAH y ven como dentro del TDAH hay diferentes porcentajes de comorbilidades. Más o menos 40% van a tener trastorno obstruccionista desafiante, un 11% tics, un 14% desorden de la conducta, un 4% de depresión y un 34% de desorden de ansiedad. Entonces, una vez que uno hace este diagnóstico, debe también preguntar e investigar sobre las otras comorbilidades que pueden estar presentes entre más del 70% de estos pacientes con TDAH y también iniciar su tratamiento. Esto está corroborado, ¿no? En diferentes estudios, como ven acá. Este es uno del 2016, ¿no? Como el 60, más del 64%, con algún desorden de conducta emocional o mental, ¿no? Dentro de ellos, conducta, 52%, ansiedad 33%, depresión 17%, autismo 14% y tics bajo la forma de síndrome de Tourette o Gilles de la Tourette el 1%. Y así, todos estos estudios repiten lo mismo, ¿no? Oposicionista desafiante, ¿no? Este es un estudio europeo, ¿no? Oposicionista desafiante en 67%, desórdenes conductuales 46%, ansiedad 44%, y en fin, tics también, síndrome de Tourette, acá igual. Ven acá en la tercera línea, perdón, en la tercera fila, el trastorno de conducta, que es importante, niños 27% y cómo va aumentando en los adolescentes hasta el 50%, y en adultos baja un poco, más o menos al 25%. Entonces las comorbilidades son bien importantes. De aprendizaje como el de la lectoescritura, trastornos del cálculo como la discalculia, trastornos del lenguaje, de mala pronunciación, estructuración, ¿no? Expresivos, adaptativos, epilepsia con TDAH, ¿no? 23% aproximadamente, ¿no? Se repite, otros 13%, otros hasta el 23%. Entonces, también es, ¿no?
una comorbilidad importante, el TDAH y drogas, como les dije, especialmente en adolescentes, debido a su asociación con el fracaso social escolar también, ¿no? Los desórdenes en la conducta, igualmente se ha visto y que se ven más agravados todavía en esos ambientes que les mencioné de economía baja, bajo nivel cultural y donde especialmente había alcoholismo entre los miembros de la familia, ¿no? Ahí entonces el TDAH tiene una gran tendencia a derivar en una comorbilidad que se llama desorden de la conducta. Bueno, el tratamiento básicamente es con metilfenidato, que es el gold estándar. Metilfenidato es el gold estándar, el medicamento de elección efectivo en el 80% de los casos. Segunda opción, en caso de que haya algún impedimento, es la atomoxetina, pero que la atomoxetina tiene una efectividad mucho menor, que es alrededor del 35%. Y también que demora su acción aproximadamente 3 semanas. En cambio, el metilfenidato actúa el mismo día que recibe la primera dosis. Por esos motivos es el medicamento de elección. Clonidina es un medicamento ya poco usado, pero lo pongo solamente para que lo tengan como algo, digamos, anecdótico, y que se usa más que nada cuando el problema de conducta desafiante, la hiperactividad con impulsividad es muy grande, usa clonidina, pero ya se ha reemplazado por otros medicamentos como la risperidona y el aripiprazol, que son mucho más modernos. El manejo es interdisciplinario, ¿no? Claro, el diagnóstico lo hace el médico especialista, pero las comorbilidades son atendidas también por psicólogos, por terapistas, por profesores y con apoyo de los padres. Unas cuantas palabras sobre el TDAH en adolescentes, que como ya les dije previamente, debía haber una historia retrospectiva de TDAH, porque el TDAH no aparece recién en la adolescencia. Y aquí ya no predomina la hiperactividad tanto, pero sí las conductas, ya las comorbilidades, como la conducta disocial, consumo de alcohol, sustancias, queda la inatención, queda una hiperactividad residual, una impulsividad, ¿no? Pero básicamente inatento, y ya para esa época hay un deterioro a nivel escolar, social y familiar, ¿no? Entonces hay muchas veces rechazo de la misma familia, de los centros educativos, en fin, y las comorbilidades como el oposicionista desafiante, ¿no? Y el desorden de la conducta deben recibir psicoterapia y medicación, así como la ansiedad, ¿no? En adultos también se puede presentar, y ellos lo que sienten, sus manifestaciones son que persiste la dificultad hasta la adultez para concentrarse, su poca memoria de corto plazo, que es la memoria de trabajo que ya hablamos, siguen siendo desorganizados, poco disciplinados, sigue siendo impulsivos, y esto le trae problemas en su vida laboral, familiar, personal. De todo esto le saqué una baja autoestima por todas sus experiencias anteriores. Siempre tienen una especie de inquietud mental y frustración y escasas habilidades sociales, ¿no? Este es un ejemplo que no lo vamos a desarrollar, que es un test para adultos. Y bueno, estas bajas habilidades sociales y todo, ¿no? Traen como consecuencia en la adultez un menor índice de matrimonio, un menor nivel de empleo porque su preparación no fue la más adecuada, las conductas antisociales, ¿no? Y la persistencia, ¿no? En la adultez, ¿no? Que para algunos ya es para siempre.
les pongo esta última o penúltima imagen de este personaje, ¿no? Einstein, que digamos, ¿no? Se toma esta fotografía a una edad pues avanzada, ya en la tercera edad, ¿no? Y que con el antecedente que todos conocemos en su biografía, que no era un buen alumno, que demoró en hablar, en aprender a todas las cosas, tuvo demoras, ¿no? Y posiblemente, ¿no? Él podría haber sido una persona con TDAH, pero sus capacidades cognitivas iban aparte, ¿no? Y muy comparable con este niño, lo que quisiera decir que el TDAH no desaparece nunca. Bueno, creo que esa es la última de la bibliografía y en fin. Muy bien. Terminamos la clase un poquito larga, pero en fin. Yo no sé si tenemos alguna pregunta, por favor, los que deseen. Doctor, buenas tardes. Sí, En caso dime. el tratamiento con metilfenidato no surja efecto o no ayude al paciente, como segunda elección, ¿tendríamos la atomoxetina o se La prefiere otro fármaco? atomoxetina. No, es la atomoxetina. ¿En qué casos podrían, digamos, no usarse? Sobre todo en adolescentes. En adolescentes con TDAH que ya como comorbilidad han tenido adicciones, o en adultos con TDAH que han tenido ya como comorbilidad adicciones, entonces se prefiere iniciar con atomoxetina porque como es una anfetamina, un similar a una anfetamina, el metilfenidato, entonces en un paciente que tiene tendencia a las adicciones, es posible que, digamos, puedan también usar como droga el metilfenidato. O sea, uno le puede recetar una pastilla al día, pero ellos se pueden tomar 10, ¿no? Entonces, cuando hay ese antecedente, se prefiere empezar con la atomoxetina. Pero eso ocurre muy pocas veces en realidad. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenos días. Sí, En mi ¿qué duda es tal? si en los pacientes, o sea, este tratamiento con metilfenidato se empieza desde que es diagnosticado o antes se tiene que intentar con la psicoterapia, o sea, o desde qué edad se puede dar este medicamento. Ah, ya. El tratamiento está aprobado a partir de los 6 años, es decir, cuando están en primer grado, justamente con el fin de que puedan integrarse del punto de vista social y también integrarse pues a las clases, ¿no? Y que puedan ser manejados por los profesores y poder cumplir tareas, en fin, ¿no? Entonces, se indica a partir de los 6 años, el medicamento se da por ese motivo solo los días que el niño va a la escuela. Se descansa los fines de semana y también se descansa los feriados y en periodos vacacionales. Sí, así es como se da. Ahora, como ya mencionamos, el diagnóstico formal es a partir de los 6 años, pero uno ya sabe que un niño es hiperactivo antes, 2, 3, 4, 5 años. ¿Y qué hacemos si no está autorizado? Ahí es que se usa la terapia de modificación de conducta. Es decir, se usa modificación de conducta cuando todavía no se le puede dar medicación. O también cuando existe
hacen que se necesite un tratamiento paralelo. Por eso el tratamiento es interdisciplinario. No solamente un paciente que tiene TDAH lo voy a tratar únicamente con el medicamento. El medicamento va a mejorar su atención, su concentración, su impulsividad, lo va a hacer más receptivo, sobre su memoria de trabajo, todo lo va a mejorar. Pero si además tiene otra comorbilidad, como un trastorno de aprendizaje, como un trastorno oposicionista desafiante, como una ansiedad, el tratamiento será interdisciplinario y se pedirán interconsultas a psicólogos y terapistas. ¿No? Así que eso es. ¿Está bien? Sí, doctor. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, Disculpe, buenas tardes. Dígame. ¿el tratamiento médico es indispensable? Ajá. Cuando hacemos un diagnóstico de TDAH y el niño o adolescente o adulto por estos síntomas tiene problemas de adaptación en el colegio, en el trabajo, en la universidad, de aprendizaje en estos lugares o en el medio familiar. Muchas veces son niños o adolescentes tan impulsivos, tan que ya no se les puede manejar. Entonces, en esos casos, amerita de todas maneras el tratamiento medicamentoso, ¿no? Sí, hay algunos casos en que el paciente tiene los síntomas, tiene los criterios, pero en el colegio lo pueden manejar bien, los profesores se comprometen, ¿no? a tratar de manejarlos en colaboración con los demás alumnos. Y bueno, si es así, entonces no sea la medicación. Pero si no es así y el niño le ponen, primero que lo aíslan, lo separan. Después que llaman a los papás a cada momento, de ahí viene la matrícula condicional y de la matrícula condicional ya viene pues ya cambio de colegio. Cambio de colegio con frustración para el niño y va formando parte de una frustración más en su historia de vida que posiblemente va a repercutir en el futuro. Muchas familias, por prejuicios, o se ciegan a un diagnóstico, lo niegan, o por algún tipo de creencias, ¿no? De alguna naturaleza, se niegan a dar medicación. Y bueno, los médicos ya no podemos hacer más allá, ¿no? No podemos obligar a las personas, ¿no? Nosotros damos nuestra opinión, decimos lo que es lo mejor, pero los padres son pues los que tienen la tutoría de los niños, ¿no? Así que sí, eso es lo que te puedo contestar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, nadie, parece que no, ya están cansados. A ver, entonces vamos a tomar una lista, ¿ya? A ver, Efraín Malpartida. Sí, doctor, presente. Ya. Amy Leguía. Sí, doctor, buenas tardes, presente. Ajá, ya. Yanela Mautino. Buenas tardes, doctor, presente. Hola, buenas tardes. Grace Luis.
Buenas tardes, doctor presente. Ajá, buenas tardes, si interveniste. Jesús Luna, Buenas tardes, doctor presente. hola. Jason López, Buenas tardes, doctor. Presente. hola. Buenas tardes. Bueno, Carla acaba de intervenir. Natalie Limasca, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Pedro Lévano, Buenas tardes, doctor presente. ya. Y bueno, nadie más, ¿no? Perfecto. No hay nadie más presente, ¿no? A todos los llamé. Perfecto, entonces, ¿sí? Doctor, disculpe. Creo que no me llamó a mí ni a Mejía, creo. Mejía. Doctor, ¿A buenas quiénes? tardes. Buenas tardes. ¿A quiénes? A ver. Mejía Ramos, doctor. A ver, voy a buscar Mejía. Ahí está, doctor. En la parte superior, doctor. Arriba, Medina, Blanca Medina tengo, Blanca Medina. Sí, doctor. Caterín Mejía, ya, hola. Blanca Sí, Medina. ¿Y a quién doctor, más llamé? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿A quién más? Ya están todos, ¿no? Listo. Más bien, hay un alumno que se llama Piero, pero que no lo puedo cargar. Está en el grupo, pero no lo puedo cargar, o sea, no figura en la base de datos. Pero acá lo veo que está su nombre, pero que tampoco está activo, ¿no? Pero me ha ocurrido eso con Piero Matos. Eso es que no puedo cargar a la convocatoria, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. Esta es mi última clase y más bien me quedo con los alumnos que están conmigo para darle una última revisión a su tarea un ratito. Y bueno, entonces yo me despido de los demás.